Vamos a iniciar con el tema 2, que tiene que ver con ácidos y bases de Bronsted-Lowry, así como ácidos y bases de Lewis. Para comenzar vamos a dar la definición de un ácido de Bronsted. Un ácido de Bronsted viene siendo un donador de protones. Aquí lo vemos. Y una base de Bronsted-Lowry es un aceptor de protones. ¿Sale? Bueno, para poder entender esto, primero que nada, hay que definir qué es un protón. Cuando hablamos en química y sobre todo ácidos y bases, no estamos hablando de partículas subatómicas. Es decir, sabemos que los átomos dentro del núcleo tienen protones. Eso no es lo que estamos hablando acá. ¿Qué es un protón? En el sentido de ácidos y bases de Bronsted-Lowry y de Lewis. Bien, vamos a poner aquí la definición. Un hidrógeno, un átomo de hidrógeno, ¿sí?, tiene un electrón, ¿sí?, al igual que tiene un protón en el núcleo. Bien, este átomo de hidrógeno también se puede representar de esta manera. Un hidrógeno y aquí un electrón. ¿Sale? Una bolita ponemos por acá. ¿Qué ocurre cuando ese hidrógeno pierde ese electrón? Ponemos acá menos un electrón. ¿Qué pasa cuando pierde este electrón? El átomo de hidrógeno pues se ioniza y pasamos a tener un átomo de hidrógeno positivo, ¿sí? Es decir, un átomo de hidrógeno que perdió su electrón. Esto se conoce como protón. Ojo, vuelvo a recalcar, la definición, cuando hablamos de partículas subatómicas, sabemos que los protones están en el núcleo y esto no tiene nada que ver con esa definición. Un protón es un átomo de hidrógeno que perdió su electrón, está ionizado y está positivo. Bueno, entonces ya que se comprendió esto, un ácido va a ser un donador de protones, es decir, un donador de átomos de hidrógeno positivos, y una base de Bronsted-Lowry va a ser un aceptor de átomos de hidrógenos positivos. Veamos los ejemplos que tenemos acá. El ácido clorhídrico es un ácido de Bronsted, puesto que va a donar un protón al agua. Veamos. Aquí tenemos, una vez que está en medio acuoso, el ácido clorhídrico, ¿sí?, suelta el protón, es decir, se ioniza, lo tenemos como hidrógeno positivo, perdió su electrón, y el cloro queda como cloro menos, gana un electrón, queda con 8 electrones. ¿Sale? Bien, ahora, ¿dónde está lo demás? El agua. Bueno, aquí el agua tendría que haber quedado, lo podemos poner aquí, tendría que quedar así, como en el oxígeno, y el agua queda positiva con un par de electrones, ¿sí? Vamos a suponer que este fue el hidrógeno, este es el hidrógeno que provino del ácido clorhídrico, ¿sí? El agua es el aceptor de esta molécula de agüita que ven aquí de este lado, es el aceptor del protón. Muy bien, aquí hay 3 ejemplos. Estos 2 necesito que los resuelvan de tarea y voy a explicar de manera detallada. Bien, el ejemplo 1 tiene que ver con la reacción entre el amoníaco, aquí NH3, ácido clorhídrico, para formar cloruro de amonio. Los 2 primeros son gases y obtenemos como producto un sólido. Ahora bien, hay que hacer una anotación. Cuando hablamos de estructuras de Lewis, ¿sí?, que es otro concepto en química, no es lo mismo
que estar hablando de ácidos y bases de Lewis. Las estructuras de Lewis son aquellas estructuras químicas en donde se van a mostrar todos los electrones que hay en cada uno de los átomos. Ejemplo, el nitrógeno tiene 5 electrones de valencia, ¿sí? Tenemos un par solitario 2, tenemos 3 hidrógenos, es decir, comparte 3 electrones con 3 hidrógenos, serían 3 más 2, 5. El cloro tiene 7 electrones de valencia, tenemos 3 pares solitarios, 2, 4, 6 y un electrón que comparte con el hidrógeno, 7. ¿Sale? Finalmente en los productos tenemos el nitrógeno, tiene 4 hidrógenos alrededor, comparte 4 electrones con estos 4 hidrógenos y tenemos 4 electrones de valencia. Le falta un electrón, por eso tiene una carga positiva. Y finalmente el cloro debería tener 7 electrones de valencia para estar neutro, como aquí lo vemos, pero aquí tiene 8, es decir, 4 pares solitarios, 1, 2, 3 y 4, tiene 4 por 2, 8 electrones de valencia, tiene uno de más, por eso tiene carga negativa. Aquí está. Bueno, cuando hablamos de estructuras de Lewis, hablamos de las moléculas que tienen desarrollados todos los electrones. ¿Sale? Bueno, una vez comprendido esto, es importante conocer el concepto de estructuras de Lewis para poder entender la reacción. Bien, entonces si hablamos de Bronsted-Lowry, vuelvo a hacer la definición. Un ácido de Bronsted es aquella sustancia que va a donar un protón. Aquí vemos el ácido clorhídrico tiene un protón, ¿sí? Pero si ustedes son observadores, ¿sí?, también pueden observar que el amoníaco, el NH3, también tiene hidrógenos que podrían convertirse en protones, en hidrógenos positivos, ¿sí? Pero ya con la experiencia sabemos que eso no puede ocurrir y voy a explicar por qué, ¿sí? Esto tiene que ver con acidez y basicidad y por supuesto con electronegatividad. Ejemplo, aquí la diferencia de electronegatividad entre el nitrógeno y el hidrógeno, ¿sí?, no es tan grande como para que el nitrógeno pueda quitarle los electrones a estos hidrógenos y producir protones en medio acuoso. Eso no ocurre. Aunque esto es un gas, lo podemos burbujear en agua, pero eso no va a ocurrir porque el hidrógeno tiene la fuerza suficiente para poder permanecer unido al nitrógeno sin que le quite su electrón. Ahora bien, con el ácido clorhídrico no ocurre lo mismo. La diferencia de electronegatividad es muy grande. Entonces, ¿qué ocurre cuando los ponemos en agua? Pues lo primero que ocurre es que el cloro, al ser más electronegativo que el hidrógeno, le quita su electrón al hidrógeno y el hidrógeno sale en medio acuoso como un protón. ¿Sale? Entonces, por eso esto sí es un ácido. Suelta el protón. Y bueno, ¿quién va a aceptar ese protón de acuerdo a Bronsted-Lowry, que es la base? Pues aquí tenemos un par de electrones en el nitrógeno. Aquí lo puse más claramente. Aquí está la base de Bronsted. La base de Bronsted, según la definición, es aquella sustancia, molécula, que va a aceptar un protón. Y el ácido es aquella que va a dar un protón. Entonces, de aquí del ácido clorhídrico sale el protón, ¿sí? Y quien lo va a aceptar va a ser el nitrógeno. Entonces, el nitrógeno que tenemos aquí en el amoníaco, pasa de tener 3 hidrógenos a tener 4 hidrógenos. Aquí los vemos, 1, 2, 3 y 4. 4 hidrógenos, pero ahora está cargado positivamente. Y el cloro
Tenía 7 electrones de valencia y ahora tiene 8 y tiene una carga negativa. Entonces, según Bronsted-Lowry, el ácido, aquí es el ácido clorhídrico, porque dona protones, y la base de Bronsted viene siendo el amoníaco, porque va a aceptar este protón que sale del ácido clorhídrico, lo va a aceptar aquí en este par solitario. Esperemos que haya quedado claro el concepto de ácidos y bases de Bronsted-Lowry. Ahora vamos a ver el concepto de ácidos y bases de acuerdo a Lewis. Muy bien, vemos la definición, que es completamente diferente a la definición de Bronsted. Y aquí nos dice que la base de Lewis, ¿sí?, es una sustancia que va a donar, puede donar un par de electrones. Donar, aquí vemos, vamos a subrayarlo, una sustancia que va a donar electrones. Aquí ya no hablamos de protones, ¿verdad? Únicamente de electrones. Y el ácido de Lewis, ¿sí?, va a ser la sustancia capaz de aceptar, aquí lo subrayamos, un par de electrones. Como ejemplo tenemos aquí la reacción entre el ácido bórico, en medio acuoso, ¿sí?, y el agua. Vemos qué es lo que va a pasar. Aquí en el caso del ácido bórico, este átomo de boro es el átomo que va a aceptar el par de electrones. Entonces viene siendo el ácido. Y la molécula de agua que tenemos acá de este lado, acuérdense que tiene 2 pares solitarios de electrones, tiene pares solitarios, ¿sí?, va a ser la molécula encargada de donar pares de electrones. Entonces aquí tenemos el ácido de Lewis, que es el ácido bórico, y la base de Lewis viene siendo el agua. Vamos a explicar a detalle en el caso de la reacción del ejemplo número 1 y van a tener de tarea ustedes el 2 y el 3 para entregar. Vamos a ver. Bueno, aquí está el ejemplo número 1. Tenemos agua más CO2 y lo primero que tenemos que hacer es escribir las estructuras de Lewis. Vuelvo a repetir, las estructuras de Lewis son aquellas moléculas donde se muestran todos los electrones que hay alrededor de todos los átomos. El agua, como lo podemos observar aquí, en esta parte de abajo, es un oxígeno, un átomo de oxígeno unido a 2 hidrógenos, y el átomo de oxígeno tiene 2 pares solitarios de electrones, 1 y 2. Entonces aquí tenemos un potencial donador de electrones que puede ser la base, ¿sí?, de acuerdo a Lewis. Y el CO2 tiene esta estructura, es una estructura lineal. Los oxígenos, ¿sí?, vemos que tienen 2 pares solitarios cada oxígeno, tanto el de arriba, este de acá, como el de abajo, tienen 2 pares solitarios, de hecho la molécula es simétrica. Y tenemos un doble enlace a un carbono, al carbono del centro. Entonces en cada oxígeno vamos a tener 6, en cada oxígeno tenemos 6 electrones, ¿sí?, 2 pares solitarios más 2 enlaces hacia el carbono, son 2 electrones más, son 6 para cada oxígeno. Y en el carbono central tenemos 2 enlaces hacia el oxígeno de arriba, ¿sí?, que serían 2 electrones, más 2 electrones hacia el oxígeno de abajo, serían en total 4 electrones. El carbono tiene 4 electrones de valencia, es neutro. El oxígeno tiene 6. Las dos moléculas aquí son neutras. Pero bueno, ¿qué es lo que pasa aquí? Vamos a explicar cómo es que se forma esta molécula que está del lado derecho. Como pueden observar, en azul puse la molécula de agua para no confundirlos, y en rojo 2 oxígenos pertenecientes
a la molécula de dióxido de carbono. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Aquí la primera reacción es una reacción ácido-base. Por eso es importante conocer las reacciones ácido-base. Aquí la base, en la primera reacción, es el oxígeno del agua. Tiene un par solitario. Recuerden que la definición de Lewis es que es la sustancia capaz de donar un par de electrones. Entonces, este oxígeno va a donar este par de electrones al carbono para formar un nuevo enlace. Va a formar este par solitario, un átomo con el carbono. Este doble enlace se va a deslocalizar hacia el oxígeno, ¿sí? Porque ahora el carbono tendría 5 enlaces y eso no puede ocurrir. Y vamos a tener lo que está acá arriba. Como pueden observar, voy a poner acá en azul, ¿sí? Este enlace que pongo acá en azul es el enlace que se formó entre el par solitario del agua y el carbono, ¿sí? Como pueden observar, en la molécula de abajo de CO2, el oxígeno tenía únicamente 2 pares solitarios, 4 electrones. Y acá arriba, ahora tiene 3 pares solitarios. ¿De dónde salió el otro par solitario? Del doble enlace que se deslocalizó aquí, de este doble enlace. Este doble enlace se vino hacia el oxígeno y formó ahora otro par solitario, por lo que ahora tenemos un exceso de carga, porque el oxígeno tiene 7 electrones de valencia. Aquí el oxígeno abajo tiene 5, le falta un electrón, tiene carga positiva, arriba tiene uno de más, este oxígeno tiene un electrón de más, por eso tiene carga negativa. Aquí, para completar la reacción, se vuelve a llevar a cabo otra reacción ácido-base. ¿Qué es lo que ocurre? Que el oxígeno que está positivo, ¿sí?, además de que es más electronegativo que el hidrógeno, está positivo. Entonces logra arrancarle, ¿sí?, su electrón, el que comparte aquí en esta parte, aquí hay 2 electrones, logra arrancarle su electrón a este hidrógeno. Entonces se rompe este enlace. Este enlace, que es un par de electrones, se queda con el oxígeno y el hidrógeno sale como protón. Y según Lewis, ¿sí?, un ácido va a ser una sustancia capaz de aceptar un par de electrones. ¿Y dónde hay electrones? Aquí miren, hay muchos. 1, 2, 3. Entonces cualquiera de estos va a capturar al protón, ¿sí?, va a aceptar el par de electrones. Y nos venimos a la parte de acá abajo. Ahora bien, observen que ahora este oxígeno tiene 2 pares solitarios. Un par solitario se formó porque el oxígeno le quitó literalmente su protón al hidrógeno, pero el hidrógeno está ya de este lado. Fue aceptado por un par solitario. Vamos a suponer que por este par solitario fue aceptado por este, y ahora ya tenemos el producto final. Entonces, recapitulando, en esta reacción tenemos 2 reacciones ácido-base. La primera, el agua, el par solitario, ¿sí?, lo va a donar, en este caso al carbono. El carbono es el ácido, acepta un par de electrones. Aquí está la primera reacción ácido-base. Se forma este enlace. Y la segunda reacción ácido-base es que este par solitario que tenemos acá, ¿sí?, acepta a este protón, ¿sí?, acepta a ese protón. El protón acepta el par solitario, que son electrones, y llevamos a cabo una segunda reacción ácido-base. Espero que haya quedado claro. Si tienen alguna duda, favor de comunicarlo para que podamos explicarlo de la mejor manera.